Buenas tardes, Janina. Buenas tardes, Mariela. Buenas tardes, María Sosa. Buenas tardes, profe. Bueno, estamos iniciando una nueva clase. El día de hoy vamos a estar desarrollando ya nuestra última unidad de la materia, que es la unidad 8. Muchos compañeros me estuvieron mensajeando que tuvieron inconvenientes con su electricidad, con la electricidad de la zona de su casa, también algunos con su internet y también acá en mi zona, ¿verdad? No estamos contando con internet de la línea que usaba normalmente, entonces ahora estoy conectándome desde el teléfono. De repente si es un poco baja la señal, es solamente por eso, ¿verdad? Esperemos que no tengamos inconvenientes, que podamos desarrollar bien la clase del día de hoy. Antes de iniciar la clase, quiero informarles de que ya están los puntajes de los trabajos prácticos en la plataforma. Entonces, ustedes si entran en la plataforma ya pueden ver el puntaje de sus trabajos prácticos y también de su participación en el foro, ¿verdad? O sea, es un puntaje general, un solo puntaje, ¿verdad? El puntaje máximo es de 10 puntos y en ese sentido quiero agradecer a las compañeras y los compañeros que participaron asiduamente en el foro, ¿verdad? Sé que de repente a algunos les cuesta ya un poco después de la clase conectarse al foro por diversos motivos, ¿verdad? Pero tengo una lista acá de las compañeras y los compañeros Lidia Martínez, que en todos los días que tuvimos foros se conectó, participó, realizó sus respuestas, sus consultas respectivas, ¿verdad? También Romina eh, participó en todo el foro, Marcos, notario también, y tengo a Heidi Arzamendia, son, según el control que tuve, ¿verdad? Que participaron en todos los foros que tuvimos anteriormente, ¿verdad? Luego están otros alumnos, otros compañeros que participaron en 9, 8 o 7, ¿verdad? Por eso es que no les nombro, pero en general agradezco a todos su participación y también el puntaje que correspondía al foro. A partir de las primeras participaciones ya le di el punto porque había algunos compañeros que no participaron en todos, por eso decidí unificar y a todos aquellos que participaron, por lo menos en uno de los foros, tienen puntaje, un punto más que va en el trabajo práctico, ¿verdad? Y de hecho, ya ahora vamos a estar desarrollando nuestra última unidad. Y la siguiente clase ya es nuestra última clase así a través del Zoom, a través de nuestras videollamadas, ¿verdad? Ya luego van a ser esperar los exámenes, tanto el segundo parcial, el recuperatorio y el examen final. Entonces, si terminamos hoy de desarrollar la unidad 8, que es nuestra última unidad, en la siguiente clase tengo la intención de realizar un repaso general para que les ayude tanto en sus exámenes del segundo parcial o también ya para el final, ¿verdad? Y otra cosa que les quería mencionar, que no me quería olvidar, es que eh, una vez que ustedes rindan el segundo parcial, tienen un tiempo que va a ser para el estudio, ya esperando para finales de febrero prácticamente ustedes para el examen final, ¿verdad? Y los trabajos que van dentro de la guía de trabajo para trabajos prácticos va a ser algo que les va a ayudar para que ustedes repasen esa parte de la unidad, ¿verdad? En esta unidad 8 yo les puse algunos puntos que tienen que fijarse un poco en su material de apoyo para poder responder, pero es solamente ya para que ustedes puedan reforzar su aprendizaje, ¿verdad? Pues ya no me van a volver a enviar y ya no va a tener un puntaje, sí les va a ayudar a ustedes para poder fijar los conceptos que hemos desarrollado, ¿verdad? Y también en el foro, las preguntas que van o los falsos y verdaderos siempre les va a ayudar a que ustedes también
puedan, si tienen dudas, en ese momento ya poder despejar esa duda, ¿verdad? Y si de repente es incorrecta la respuesta que dan, entonces también para que puedan fijarse en su material de apoyo o volver a ver el video para que puedan estar seguros, ¿verdad? Bueno, ya que nuestro tiempo es un poco limitado, entonces vamos a ir desarrollando ya la unidad 8, voy a sacar la fotito antes y ya luego vamos a desarrollar. Y estamos 14 participantes, seguramente más adelante se van a ir uniendo más compañeros. Compartir la pantalla. Bueno, la última unidad que nos toca en esta materia es la unidad 8, mercado de factores de producción, ¿verdad? Nosotros ya habíamos visto qué son los mercados de factores de producción, ¿verdad? Normalmente tierra, capital, trabajo, ¿verdad? Y hoy vamos a estudiarlo más detenidamente y de acuerdo al mercado en el que se desarrolla. De repente si es un mercado competitivo, si es un mercado de monopolio o también de monopsonio, ¿verdad? Vamos a ver también ese concepto el día de hoy. Iniciamos, ¿verdad? Viendo los mercados de factores productivos, ¿verdad? La producción de un bien nosotros sabemos, ¿verdad?, que requiere el empleo de determinados recursos, tanto la producción de un bien o la prestación del servicio, ¿verdad? Necesitamos utilizar determinados recursos para producir un bien o prestar un servicio. Y los recursos principales lo englobamos en capital, terreno, mano de obra, ¿verdad? Y en economía lo denominamos normalmente capital, tierra y trabajo, ¿verdad? Ahí ya está enmarcado, englobado todo lo que se refiere a lo que utilizamos normalmente como recurso para la producción, ¿verdad? Cuando una empresa de repente necesita un factor de producción, acude también a los mercados para adquirirlos, así como los productos normales, los productos ya elaborados, ¿verdad? Que conseguimos en el mercado, como el pan o cualquier producto, cualquier bien o servicio que vamos a consumir, ¿verdad? Vamos a buscarlo en el mercado. También los mercados de factores productivos tienen oferta y demanda, ¿verdad? Tanto el capital, la mano de obra o la tierra, ¿verdad? Y determinan también un punto de equilibrio en donde se cortan las curvas de oferta y demanda, ¿verdad? Y estos mercados, tanto de capital, tierra y trabajo, tienen funcionamientos similares a aquellos que nosotros ya habíamos visto anteriormente, ¿verdad? El capital que incluye maquinarias, infraestructura, los edificios, es decir, todo aquel elemento, ¿verdad?, que es inmovilizado que la empresa necesita, ¿verdad?, para su producción, ¿verdad? Y esto es fabricado por el hombre, ¿verdad? Se utiliza para el proceso productivo. El trabajo normalmente lo denominamos mano de obra, ¿verdad? El trabajo que da el hombre, ¿verdad? Y este producto, ¿verdad? Este bien, mano de obra, ¿verdad? Es un servicio en realidad. Este factor productivo tiene un precio en el mercado. ¿Y cuál es su precio? Y es el salario que percibimos, ¿verdad? Por el trabajo que realizamos, recibimos, la recompensa es el salario. Cuando una empresa de repente estudia contratar mano de obra, siempre va a estar realizando un estudio comparativo del beneficio que le otorga el empleado, ¿verdad?, frente al costo que va a tener contratar ese nuevo empleado. Y entonces acude a una función de producción, ¿verdad?, en donde se relaciona la producción obtenida por este trabajador con el volumen empleado en determinado factor productivo, ¿verdad? Y se
deja constante, permanece constante todos los otros factores, ¿verdad? Entonces, una empresa cuando va a contratar un nuevo personal, entonces va a ver si su costo va a ser menor al beneficio que le va a otorgar contratar este nuevo personal, ¿verdad? Y si el costo de contratar va a ser mayor que el ingreso marginal que le va a suponer este nuevo empleado, de hecho no le va a convenir, ¿verdad? Entonces, esto es el estudio que realiza la empresa cuando decide contratar un nuevo personal. Y la pendiente de esta curva, ¿verdad?, representa el incremento de producción que se obtiene al incrementar el factor productivo, o sea, en este caso la mano de obra en una unidad. Aquí tenemos unos gráficos en donde tenemos la comparación de la cantidad producida frente al factor productivo, ¿verdad? Cantidad producida es el producto en sí y el factor productivo sería la mano de obra, ¿verdad? Vemos en una primera parte del primer gráfico que la curva tiene una pendiente positiva o es creciente, ¿verdad? Al inicio, cuanto más empleado contrata la empresa, es mayor también la cantidad producida. Esto al margen, o sea, por cada unidad de nuevo empleado, cada unidad de nuevo factor, cada unidad de nuevo producto, ¿verdad? Es lo que mide en este gráfico, ¿verdad? A partir de cierto momento, ir contratando mayor personal va teniendo ya una pendiente decreciente. Si ustedes ven en esta partecita, por más de que vamos contratando mayor factor productivo, mayor personal, la cantidad producida va siendo no en la misma proporción, ¿verdad? Entonces, por eso decimos que existe una pendiente ya decreciente. La pendiente de esta curva es decreciente debido a la ley de rendimientos decrecientes, ¿verdad? A medida que se van incorporando nuevos trabajadores, el incremento de la producción que se obtiene cada vez es menor. O sea que por cada nuevo empleado que va contratando la empresa, el incremento de la producción es cada vez menor. Por lo tanto, el valor de la producción que aporta un nuevo trabajador, o sea, un trabajador adicional, será cada vez menor. El primer trabajador de repente aporta más que el segundo ya aporta menos que el primero, pero más que el tercero, y así va siendo sucesivamente, ¿verdad? Nosotros esto lo habíamos visto ya anteriormente cuando habíamos visto la ley de rendimientos decrecientes. Cuando de repente compramos un nuevo producto, en el principio otorga una gran utilidad. A medida que vamos comprando el mismo producto en una mayor cantidad, la utilidad es menor que la anterior. Esto mismo se cumple en lo que se refiere a los factores productivos. Y la empresa, para cualquier empresa, va a contratar siempre y cuando el valor que genera el nuevo trabajador sea mayor que el salario que le tiene que pagar, ¿verdad? ¿Qué quiere decir aquí? ¿Verdad? Que de repente un empresario va a ver, como dijimos anteriormente, va a hacer un estudio comparativo, ¿verdad? Si contratar un nuevo trabajador le otorga un ingreso mayor que aquel salario que le va a tener que pagar, ¿verdad? Cuando el valor que genera, ¿verdad?, el nuevo trabajador sea mayor que el salario, entonces en ese caso la empresa va a contratar nuevos empleados, ¿verdad? La empresa va a contratar hasta el punto de corte de la línea de salario y la curva del valor aportado por el nuevo trabajador. Ese sería el punto de equilibrio, ¿verdad? El valor aportado es de acuerdo a cada producción que va realizando este trabajador nuevo, el precio que tiene esa producción, y de ahí se va a ver, ¿verdad?, si el valor de la producción marginal es mayor o menor que el salario que se le va a pagar. Entonces, el punto de equilibrio es cuando el valor de la producción marginal es igual al salario. El nivel de la producción de la empresa, cuando contrata un nuevo empleado, ya sea cualquier otro factor, ¿verdad?,
y determina el punto de corte y este coincide con el punto de equilibrio en el mercado comparativo, ¿verdad? En donde el ingreso marginal era igual al costo marginal. Aquí tenemos que el valor de la producción marginal, cuando es igual al salario, entonces en ese caso tenemos un punto de equilibrio para la empresa, ¿verdad? ¿Qué es el valor de la producción marginal? Es el precio del producto por el volumen de la producción marginal. Producción marginal es cada unidad que produce, cada nueva unidad que produce el nuevo trabajador que estamos contratando, ¿verdad? Y cuando dejamos esto en función al precio, tenemos que el precio es igual al salario sobre el volumen de la producción marginal, que es lo mismo, ¿verdad?, que el costo marginal. Si nosotros vemos en esta parte, ¿verdad?, de la ecuación, salario sobre volumen de la producción marginal es lo mismo que el costo marginal que tiene la contratación del nuevo empleado, ¿verdad? Entonces aquí se cumple la igualdad, ¿verdad?, del punto de equilibrio. La relación que existe entre el mercado de factores, ¿verdad?, ya sea capital, tierra o trabajo, y la función de la oferta de una empresa, ¿verdad? La empresa contrata factores de producción hasta que el valor de la producción adicional, o sea, de cada producción, es igual al costo de ese factor, ya sea en mano de obra, ya sea en capital, ¿verdad? Aquí nosotros estamos viendo todo solamente por el lado de la mano de obra, ¿verdad? Pero se cumple de igual manera cuando vemos el factor del capital. Este nivel de producción coincide con el punto en el que el ingreso marginal es igual al costo marginal, ¿verdad? Esto en un mercado competitivo es lo mismo, ¿verdad? Entonces existe una relación directa entre el producto marginal decreciente de los factores productivos y el costo marginal creciente de la función de producción, ¿verdad? Y aquí vemos un gráfico en donde tenemos los costes, los costos, los precios, ¿verdad? Y la cantidad producida, el nivel de actividad. Y tenemos el punto de equilibrio en donde el precio es igual al costo marginal, ¿verdad? Esto gráficamente. Y los mercados de factores productivos se pueden desarrollar tanto factores competitivos, ¿verdad? En mercados de factores competitivos, también en mercados de factores con poder monopsonio o monopsónico, y los mercados de factores con poder de monopolio. Vamos a ver un poco las características de los mercados de factores competitivos. En un mercado competitivo, ¿verdad?, hay un elevado número de vendedores del factor de producción, ya sea mano de obra o de capital, ¿verdad? Factores de producción llamamos a capital, tierra y trabajo, reitero nuevamente. También hay un elevado número de compradores del factor de producción, o sea que existe muchos compradores y muchos vendedores en un mercado de factores competitivos. Y los compradores y los vendedores del factor de producción son precios aceptantes. Esto quiere decir que no fijan el precio, sino que el precio lo fija el mercado y solamente aceptan el precio del mercado, ¿verdad? En donde la cantidad demandada es igual a la cantidad ofertada, porque existe un gran número de vendedores y un gran número de compradores y uno solo no va a poder fijar el precio en el mercado. La demanda de los factores productivos. Las empresas, ¿verdad?, demandan mercancías por distintas razones y no necesariamente a las mismas razones que tienen los consumidores, ¿verdad? Los consumidores, nosotros demandamos mercancías porque queremos consumirlas, porque nos otorga un cierto grado de utilidad, porque nos hacen sentir bien, ¿verdad? Sin embargo, las empresas valoran los factores por el producto que le puede generar estos factores de producción, ¿verdad? O sea que ellos valoran de acuerdo a lo que le va a dar como ganancia la utilización
de estos factores de producción. Y estos mismos productos luego se venden en el mercado y se generan así el ingreso de la empresa, ¿verdad? Dado que la demanda de bienes determina la demanda también de factores productivos, se denomina, a la demanda de factores productivos se le denomina demanda derivada, porque ya deriva de la demanda del producto final, del bien final, ¿verdad? Entonces, de acuerdo a la demanda del bien, también las empresas demandan los factores productivos, por eso se le denomina demanda derivada. La empresa que maximiza beneficios va a elegir la combinación de factores que minimiza los costos de producir ese producto, ¿verdad? O aquel que maximiza el nivel de producción teniendo en cuenta su presupuesto, ¿verdad? La empresa que maximiza el beneficio siempre va a estar buscando la combinación de factores en el cual el costo sea el menor posible o de repente la producción sea la máxima teniendo en cuenta el presupuesto con el que cuenta, ¿verdad? La demanda de un factor cuando solo es variable uno de los factores. Aquí vemos, tenemos una función, vamos a ver más adelante una función de producción, ¿verdad? En donde vamos a dejar un solo factor variable y el otro va a ser fijo, ¿verdad? La demanda de un factor que es una demanda derivada, justamente como dijimos, deriva de la demanda de la producción y de los costos de los factores. Y vamos a suponer dos factores, en este caso, capital y trabajo, ¿verdad? Al trabajo lo denominamos L por su eh, definición en inglés, que sería labor, ¿verdad? O también mano de obra, labor. Y capital K. Y el costo del capital es R, o la renta, y el salario es W, también wage, que sería el salario en inglés. K es fijo, o sea, capital es fijo en un determinado tiempo, ¿verdad? Y el trabajo es variable. El trabajo es el que puede variar de acuerdo a la producción de la empresa. Y el capital vamos a dejar como un factor fijo. Normalmente en el corto plazo el capital es fijo. Aquí tenemos ya la medición del valor de la producción de un trabajador. ¿Cómo se mide lo que produce un trabajador, ¿verdad? El valor de la producción de un trabajador. Y tenemos aquí que el ingreso del producto marginal por el trabajo, ¿verdad? Es igual al producto marginal del trabajo por el ingreso marginal. En un mercado de productos, en un mercado perfectamente competitivo, el ingreso marginal es igual al precio. Habíamos ya nosotros esto estudiado anteriormente, ¿verdad? Y las empresas maximizadoras de beneficios van a contratar cualquier factor, ya sea capital o trabajo, hasta el punto en que el aporte marginal del capital o del trabajo a los ingresos, el aporte que tenga a los ingresos de la empresa sea igual al costo marginal de contratarlo, ¿verdad? Entonces, la empresa que busca maximizar el beneficio de su empresa no va a contratar un nuevo factor si su costo es mayor que el ingreso que le otorga este nuevo factor de producción, ¿verdad? Y el empleo óptimo en competencia perfecta, tenemos aquí también detallado, ¿verdad? La empresa debe contratar unidades adicionales de un factor de producción hasta el punto en que el valor del producto marginal, que es denominado BPM, ¿verdad? Por sus siglas simplemente, sea igual al costo marginal de contratarlos. Entonces, la empresa va a buscar un punto en donde el valor marginal de la producción de ese producto sea igual al costo marginal de contratar un nuevo personal, ¿verdad? O un nuevo factor de producción. Y aquí tenemos una ecuación sencilla, ¿verdad? Una igualdad, en donde el ingreso marginal
por el producto marginal es igual al valor del producto marginal, ¿verdad? En este caso, dejamos solamente, ya estamos estudiando por el lado del trabajo, por eso tenemos un subíndice que es L, ¿verdad? Que nos indica que es labor o el trabajo, ¿verdad? Entonces, el ingreso marginal de la empresa por el producto marginal de cada trabajador es igual al valor del producto marginal de ese trabajador, y eso debe ser igual al costo de contratarlo, que es lo mismo que el salario, ¿verdad? Aquí nos detalla que el ingreso marginal está dado por IMG y PML es el producto marginal del trabajo. VPML es el valor del producto marginal del trabajo, y en competencia perfecta el ingreso marginal es igual al precio. Por tanto, en competencia perfecta, ¿verdad? Tenemos que el producto marginal del trabajo es igual al salario sobre el precio, ¿verdad? Esto para que veamos un poco también que se puede cumplir esta igualdad en forma matemática. Y aquí tenemos gráficamente esto, lo mismo, ¿verdad? El empleo óptimo en competencia perfecta, donde tenemos el salario y el trabajo, ¿verdad? La cantidad de empleo, de trabajo óptimo sería en donde el valor de la producción marginal del trabajo es igual justamente con el salario, ¿verdad? Y esto sería la demanda del trabajo. Entonces, para que observen también gráficamente. Y hasta dónde la empresa va a elegir la cantidad que maximiza el beneficio, y va a elegirlo hasta cuando el ingreso marginal el ingreso del producto marginal de ese trabajador sea igual a su salario, ¿verdad? Esa es la cantidad que maximiza, ¿verdad? El beneficio, la cantidad de trabajo que maximiza el beneficio. Si el ingreso del producto marginal del trabajo es mayor que el salario, si el ingreso de la empresa, ¿verdad? Si el ingreso de la empresa por cada trabajador es mayor que el salario de cada trabajador, entonces la empresa puede seguir contratando nuevos trabajadores, ¿verdad? Sin embargo, si el ingreso del producto marginal de cada trabajador es menor que su salario, entonces se debe contratar menos trabajadores. Por lo tanto, ya lo habíamos dicho, ¿verdad? Cuando el ingreso del producto marginal por trabajador es igual a su salario, esa es la cantidad de trabajo que maximiza el beneficio de la empresa. En un mercado de factores competitivos, la demanda del factor viene dado por el ingreso del producto marginal, que es el ingreso marginal de la empresa multiplicado por el producto marginal del factor. O sea que por cada factor adicional que se contrata, ¿verdad? ¿Cuánto es lo que tiene de producción también la empresa? Esto se multiplica por el ingreso marginal, y ahí tenemos el ingreso por producto marginal de cada factor, ¿verdad? En un mercado de trabajo competitivo, una empresa va a contratar trabajadores hasta el punto en el que el ingreso del producto marginal sea igual a su salario. Esto lo repetimos varias veces para que también ustedes se puedan fijar este concepto, ¿verdad? Entonces, cuando el mercado de trabajo es competitivo, una empresa va a contratar siempre que el ingreso marginal, ¿verdad?, sea igual al salario. Cuando es mayor el ingreso marginal por producto, va a seguir también contratando, pero cuando el ingreso marginal por cada trabajador es ya menor que el salario, en ese caso, la empresa no va a contratar más trabajadores, ¿verdad? Porque le va a ser más caro ya contratar, el costo marginal ya va a ser más caro, más alto que el ingreso que otorga cada trabajador.
El mercado de trabajo, ¿verdad? Sería la oferta de trabajo, ¿verdad? Es aquel en el que se ofrece la capacidad de trabajo por parte, ya sea de los hogares, y se demanda por parte de las empresas. Entonces, los hogares, las familias ofrecen trabajo, ¿verdad? Mano de obra, y las empresas demandan estas manos de obra. En él se determinan las cantidades transadas del factor, la ocupación y el precio, que sería el salario, ¿verdad? En la oferta de trabajo, vamos a ver, ¿verdad? Supongamos que una persona pueda asignar su tiempo solamente para dos fines, ya sea trabajar en el mercado, en una empresa, a cambio del salario, o no trabajar, ¿verdad? Si nosotros suponemos que la persona solamente puede decidir entre trabajar o no trabajar, y el beneficio que le otorga cada uno de ellos, ¿verdad? El beneficio que le otorga trabajar sería el salario y no trabajar sería el descanso, ¿verdad? No tiene un costo monetario, pero sí tiene una utilidad para cada persona. Y el individuo distribuye el tiempo entre estas dos actividades con el objetivo de maximizar su utilidad, ¿verdad? Entonces, el individuo, cada persona decide hasta qué punto va a trabajar y hasta qué punto va a tener su tiempo ocioso, perdón, o de descanso. Y se define utilidad como U, que está dado por M, en donde es el ingreso real dedicado al consumo de bienes y servicios, y HO, que serían las horas de ocio, ¿verdad? El individuo maximiza su utilidad y está sujeto a dos restricciones. La primera de las restricciones implica que debe distribuir las 24 horas del día, que tiene un día, entre trabajar o no trabajar, entre el ocio y el trabajo. Y la segunda restricción es que el individuo solamente puede comprar artículos de consumo trabajando, o sea, con el salario que tiene de su trabajo, puede adquirir los bienes de consumo, ¿verdad? Y para maximizar la utilidad, teniendo en cuenta un salario real, el individuo siempre tiene que estar decidiendo trabajar un cierto número de horas con relación, ¿verdad?, al tiempo de ocio que tiene y al salario que tendría si trabaja. Entonces, aquí va a tener que sustituir el ingreso por el ocio, ¿verdad? Tenemos un resumen aquí de la oferta de trabajo. Ahora, la decisión sobre la oferta de trabajo se determina por medio de la maximización de la utilidad de cada individuo. Cada individuo decide cuál es su máxima utilidad y lo distribuye entre el tiempo de trabajo y el tiempo que descansa o el tiempo de ocio, ¿verdad? Y en este caso el ocio o el descanso compite con el trabajo en cuanto a la utilidad que le otorga cada individuo. Y el salario es el que mide el precio del ocio, porque cuando mayor es el salario por horas de trabajo, ¿verdad? Entonces el trabajador va a tener que dejar esa misma cantidad de horas de trabajo por las horas que decide tener descanso, ¿verdad? Entonces, un salario elevado incrementa el precio del ocio. Aquí tenemos un gráfico de efecto renta y efecto sustitución en lo que se refiere a la oferta de trabajo, ¿verdad? En principio, cuando aumenta la renta, el empleado decide trabajar más horas, decide dedicar más horas al trabajo, ¿verdad? En principio, cuando el efecto renta es mayor que el efecto sustitución. Pero llegado un momento, ¿verdad? Cuando el efecto renta es menor que el efecto de sustitución, nuevamente el trabajador decide trabajar menos tiempo y tener mayor hora de ocio, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos el efecto renta y el efecto sustitución en forma de gráfico. Y también tenemos las imperfecciones en el mercado de trabajo, ¿verdad?
El equilibrio en el mercado de trabajo lo determina la intersección de la oferta y la demanda agregada de trabajo. Y ahora vamos a analizar también dos tipos de imperfecciones. Primera parte, ¿verdad? El monopsonio y luego el monopolio. Vamos a definir lo que es monopsonio, ¿verdad? ¿Qué es monopsonio? Mono es único también, ¿verdad? Y en este caso sería un caso extremo de imperfección en el mercado, ¿verdad? Y se caracteriza porque la demanda de trabajo la realiza un solo agente, ¿verdad? Una sola empresa demanda el trabajo. Entonces, tendría el monopolio por el lado de la demanda del trabajo. Por ejemplo, se podría ver en un caso de una ciudad o localidad en donde una empresa es la que responde por la totalidad de la demanda de trabajo. Una sola empresa es la que demanda trabajadores o contrata trabajadores. En ese caso, la empresa, que es un monopsonista, ¿verdad? Es un precio decisor. Entonces, él es el que decide cuánto le va a pagar a cada persona, a cada trabajador, porque es el único demandante de trabajo. Pero no puede adquirir una cantidad ilimitada del factor a un precio uniforme. El precio debe de pagar por cada unidad viene dado ya por la curva de la oferta de trabajo. Esto sería un monopsonio, ¿verdad? Y la decisión de contratación del monopsonista, ¿verdad? Va a escoger un nivel de empleo de tal manera que el valor de su producto marginal se iguale al costo marginal del trabajo, ¿verdad? Aquí vemos el costo marginal y tiene un subíndice L que nos indica que es el costo marginal del trabajo, ¿verdad? Y aquí también hay una aclaración, ¿verdad? En este caso tenemos que notar que se está definiendo el costo marginal del trabajo respecto a la cantidad del trabajo y no respecto a la cantidad del producto que lo vimos anteriormente, ¿verdad? Entonces esto está definido respecto a la cantidad del trabajo. Por eso es que utilizamos el subíndice L para diferenciarlo del costo marginal de producción que habíamos visto anteriormente. Entonces, el monopsonista, ¿verdad? Va a escoger un nivel de empleo en donde su producto marginal se iguale con el costo marginal del trabajo, porque es el único, la única empresa que demanda trabajo, es el único que contrata a nuevos personales, ¿verdad? A nuevos trabajadores. Sería un monopolio por el lado del trabajo, vamos a ver ahora, ¿verdad? Anteriormente vimos un monopolio por el lado de la demanda del trabajo, que sería el monopsonio. Ahora vamos a ver el monopolio, ¿verdad? Que sería por el lado de la oferta del trabajo, ¿verdad? Y en este caso es lo contrario al monopsonio. En este caso existen muchas empresas que demandan trabajo, pero un solo oferente, una sola, un solo grupo, podemos llamarle, ¿verdad?, que ofrece trabajo. Mayormente lo tenemos agrupados como en un sindicato, ¿verdad? Entonces sería un sindicato, un monopolio del trabajo. En este caso, el sindicato, ¿verdad? El argumento tradicional respecto a la existencia de los sindicatos es la ausencia de condiciones de competencia por el lado de la demanda, o sea, por el lado de los empleadores, dado el reducido número de empresas demandantes y por hecho, ¿verdad?, la capacidad de incidir en el mercado. Esto sería el argumento tradicional de los sindicatos, ¿verdad? Y lo que elige, ¿verdad?, una empresa, un sindicato sería ya sea maximizar la masa salarial total, maximizar de repente la renta económica o maximizar el empleo de los afiliados a este sindicato, ¿verdad? Y como se puede ver, el sindicato puede afectar el nivel de empleo, pero también a su